Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Valencia, estudiante del programa de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el día de hoy pues vamos a hablar del cultivo de gulupo para la materia de extensión agrícola, donde vamos a caracterizar todos los aspectos relacionados con el cultivo. Bueno, como introducción pues tenemos que el sector frutícola en Colombia ha tomado un gran auge en los últimos años. Colombia es el noveno país exportador en el mundo, donde tenemos gran importancia en lo que es la uchuva, el tomate de árbol, la granadilla, y pues obviamente el cultivo de gulupo ha tomado mucha importancia. Gran parte de este éxito comercial pues tiene que ver con la planificación que se le hace al cultivo, el manejo fitosanitario, la calidad del producto y obviamente pues todo esto obedece a buenas prácticas agrícolas. Bueno, como objetivo tenemos pues que las características de las buenas prácticas agronómicas del cultivo de gulupa, como aspectos fitosanitarios, nutrición, la calidad comercial de los frutos, la productividad del ciclo productivo de las plantas, hay que tenerlo en cuenta. Objetivos específicos, pues vamos a estudiar que las condiciones agroecológicas óptimas del cultivo de gulupa, de acuerdo al sitio donde lo estemos sembrando, y vamos a identificar los métodos de manejo agronómico, como lo son la siembra, la poda, el riego, la propagación y demás factores a tener en cuenta. Entramos en materia y vamos a hablar de las condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de la gulupa. Entonces aquí tenemos que hacer una evaluación muy concienzuda en lo que tiene que ver con los aspectos históricos del sitio donde vamos a sembrar el cultivo. Pues aquí tenemos que ver lo que es erosión, aspectos hídricos para el riego, tenemos que ver impacto de las plagas, tenemos que ver enfermedades de la zona, tenemos que ver acceso de vías adecuadas para lo que tiene que ver con los insumos, la mano de obra y demás. Dentro de esto pues tenemos que estudiar las condiciones agroecológicas, como lo son la altitud, la temperatura, la humedad relativa, el brillo solar, tenemos que la precipitación. Aquí como en la altitud pues vamos a estudiar de que Colombia pues el cultivo de gulupa tiene un rango que oscila más o menos entre 1400 a 2500 metros, pero con un rango óptimo que es de 1800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las temperaturas, pues manejamos que las temperaturas varían entre 10 a 18 grados centígrados, pero este cultivo tiene una particularidad que a temperaturas bajas presenta problemas. Entonces hay problemas fitosanitarios en bajas temperaturas. El cultivo no resiste heladas, entonces pues también tenemos que tener en cuenta eso. Pero no obstante, si se tienen el resto de condiciones agroecológicas normales, ambientales, pues se puede manejar el cultivo y se pueden hacer algunas labores culturales, como lo son la poda, el peine, el arreglo de las ramas, el diseño de totorado, el manejo de arbences, se tiene en cuenta las distancias de siembra, se tiene en cuenta pues la circulación, todo esto es como con el fin de la circulación, que haya una mejor circulación del aire, ¿no? Ahora último se ha estado manejando lo que es el cultivo bajo invernadero para prevenir problemas fitosanitarios. Bueno, la humedad relativa. El cultivo pues tenemos que oscila entre 60 y 70% de humedad relativa. Pues aquí si hay humedad relativa superior a esto, corremos el riesgo de que la gulupa sufra una pudrición, que haya incidencia de lo que es problemas fitosanitarios como la roña, la bacteriosis, la fusariosis. Esto lo vamos a ver más adelante. Incluso pues hay algunos porcentajes de aborto de las plantas porque la persistencia de los vestigios florales pues se pudren. Entonces es bien importante la humedad relativa. Aunque pues sin embargo aquí un aspecto positivo es que el viento contribuye a disminuir la humedad relativa. El viento nos puede ayudar en eso. En la precipitación pues reporta que es más en un rango entre 2000 a 2500 milímetros de lluvia al año. Sin embargo esta planta es sensible a los encharcamientos, de manera que si hay encharcamientos pues pueden haber pudriciones de las plantas. Se debe contribuir, si eso llega a pasar, pues se debe contribuir a hacer drenajes, se debe sembrar
en montículos o se debe sembrar en laderas. Pues todo esto puede influir, la precipitación, los encharcamientos también puede producir lo que son las pudriciones y problemas fitosanitarios. Bueno, ahorita pasamos a lo que es el material de propagación. Aquí se tiene en cuenta lo que son las semillas. Debe ser de una excelente procedencia, pues porque se debe tener plantas muy sanas, madres. Las plantas madres deben de ser de buenas condiciones para que se adapten muy bien a las condiciones agroecológicas del sector. Si el productor desea de pronto tener sus propias plantas en la finca, producirlas él mismo, pues debe asegurarse de que la procedencia sea de muy buena semilla, unos sustratos que se pueden utilizar con chequeos microbiológicos en laboratorios y demás. Controles fitosanitarios también a esta semilla son bien importantes. El genotipo tiene que ser de una buena producción y para que en campo sean de buenos rendimientos. En cuanto al establecimiento en campo, pues es importante recordar que tiene que haber una preparación del terreno. Aquí la preparación del terreno, pues digamos que la Agulupa presenta un sistema radical superficial, o sea que no es necesario que remover una profundidad de suelo bastante grande, es bastante mínima y tienen que haber unas enmiendas de acuerdo a unos estudios del suelo que nos da el laboratorio. Aquí se tiene que haber digamos, unas enmiendas con caldolomita o roca fosfórica, corregir la acidez. Tiene que haber, por ejemplo, se recomienda también que se le eche material orgánico de 1 a 2 kilos por plántula y las distancias de siembra pues tienen que ser bastante consideradas, pues aquí deben de ser de entre 5 y 6 metros por plantas y entre 2,5 a 3 metros entre surcos. Bueno, en lo que tiene que ver con las podas y el riego, pues aquí se tiene que tener en cuenta que, digamos, para las podas, pues en los estados iniciales se debe eliminar las ramas laterales, los chupones, todo esto con el fin de tener un único tallo que se vaya conduciendo hasta la parte superior de la espaldera, del tutorado. El riego pues tiene que ser puede ser un sistema de riego por goteo, puede ser eficiente. Los requerimientos de agua en etapas iniciales son bastante grandes, igualmente que en la etapa de crecimiento floral para el llenado del fruto. Entonces esto es muy importante, el riego para la producción del cultivo. Bueno, en cuanto a la nutrición, es bien importante tener en cuenta que la nutrición varía de acuerdo a los sitios donde estamos trabajando. A las enmiendas que ya hayan hecho con el fin de corregir la acidez del suelo o la alcalinidad, se deben de hacer aplicaciones de nitrógeno, teniendo en cuenta que si se aplica mucho nitrógeno, pues las cantidades elevadas pueden disminuir la firmeza del cultivo. Entonces se debe aplicar con mucha atención de acuerdo a lo que nos manda los estudios del suelo. Se debe combinar con fósforo, se debe combinar con potasio. Digamos que debe tener vitamina C, debe tener vitamina B, digamos que se recomienda también cobre, hierro, zinc, que todo esto pues influye en la calidad de los frutos. En cuanto al manejo integrado de plagas, pues se establecen los controles MIP de acuerdo a la planificación que se haya tenido del cultivo, pues en temperaturas, precipitación, humedad relativa, todo esto con el fin de prevenir y mitigar todos los efectos del clima y tomar en cuenta los puntos de control donde pues tenemos que hacer un monitoreo, una inspección detallada al cultivo, las plantas, las hierbas malas. Se deben de hacer un registro de enfermedades, se debe detectar rápidamente lo que son las plagas y llevar un registro bastante detallado con el fin de tomar la decisión a tiempo y poder proteger el cultivo. El cultivo pues también se puede proteger, lo dijimos antes, con los sistemas de invernadero que también son bien importantes para impedir el crecimiento de las plagas. Bueno, pues muchas gracias a todos por prestarme la atención. Aquí tenemos que tener en cuenta que me tocó que hacerlo un poco resumido y bastante rápido porque no nos podemos pasar de 10 minutos, no nos permite el programa. Entonces pues le agradezco a todos su participación. Estas son las referencias bibliográficas que tomé para la elaboración de este trabajo. Gracias a todos por estos breves minutos y hasta pronto.